Más de 1000 tractores han colapsado hoy el centro de Bruselas. A mis espaldas el Parlamento Europeo, epicentro de las movilizaciones, que durante las últimas 24 horas ha colapsado la que es la capital comunitaria, donde hoy se reunían los 27 para debatir un plan de ayudas extraordinario para Ucrania, que finalmente se ha aprobado, pero sin duda alguna también han tenido que tratar la situación que está viviendo el campo europeo. Unas protestas que comenzaban en Francia, pero que desde hace meses también estaban mostrando descontento en Alemania, en Polonia, en Hungría, en muchos países, y que de fondo señalaban hoy los manifestantes, estaban denunciando un problema estructural. Señalaban varios puntos de fricción, uno de ellos precisamente el de Ucrania. Gran parte del grano ucraniano, del pollo y de otras exportaciones agrícolas entra libre de aranceles, lo cual dicen supone una competencia desleal que hunde los precios. Lo mismo señalan con los tratados de libre comercio que están entrando en vigor o que están a punto de entrar. Podría ser el caso de la Unión Europea con Mercosur, por el cual podría entrar grano, soja, carne libre de aranceles. Y también señalan que las exportaciones de los productos que llegan de terceros países, como Marruecos, como Sudáfrica, no cumplen la misma política fitosanitaria. Es decir, las exportaciones de ciertos productos agrarios que entran en Europa no tienen por qué seguir los mismos requisitos en cuanto al uso de pesticidas, de productos químicos, etc. Con este escenario, la movilización de hoy ha sido portada en todos los medios de comunicación, pero las organizaciones agrarias advertían, seguirán movilizándose hasta que se den medidas eficaces. La Comisión Europea, aunque ha dicho que lo va a tratar, no ha anunciado ninguna medida contundente. Por el momento, el paro de hoy en Bruselas, que tenía lugar ayer también en París, parece que se levanta, pero es una situación temporal y, como decimos, avisan que las movilizaciones continuarán tanto como sea necesario. Informando desde la Plaza Luxemburg, sede del Parlamento Europeo, Bélgica, Néstor Pitomador, para Descifrando la Guerra. Bienvenidos una noche más aquí al canal de Twitch de Descifrando la Guerra. Hoy tenemos por fin a Néstor en el canal, que hacía un par de semanitas que no lo veíamos por aquí. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Pues a la orden, a ver qué podemos contar que sea interesante. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Así que a ver qué tal. Viendo en primera mano, o habiendo visto en primera mano, esas protestas en Bruselas, ¿no? Sí, bueno, hoy ha sido un día bastante importante aquí en Bruselas. Yo diría que sobre todo por lo simbólico de haber paralizado todo el centro de la ciudad y haberlo hecho en plena reunión de emergencia del Consejo Europeo. Es decir, estaban reunidos los 27 jefes de Estado y de Gobierno, los representantes de la Comisión, representantes también del Parlamento Europeo, para desbloquear un paquete de ayudas a Ucrania. Y al final, dentro de esa discusión que Orbán ha conseguido finalmente, bueno, que se levante el veto y que se apruebe, pues han encontrado con que había una movilización desde ayer bueno, llevaban ya dos o tres días los agricultores belgas dando vueltas con el tractor, ralentizando parcialmente el tráfico, pero ya desde ayer por la noche estaba comenzando a ser bloqueado todo el centro de la ciudad, toda la zona europea, y bueno, pues las movilizaciones de hoy han sido muy masivas, han sido muy visuales y han tenido mucho seguimiento en prensa. Era un ir y venir, ¿no? Yo estaba allí en distintos tramos, y es que entre las 10 y las 12 y media, una, preparando todas las conexiones en directo de las televisiones, veías cómo iban desfilando, ¿no? Con cierto sensacionalismo delante de los 7, 8 puntos con fuego que había, ¿no? Que era paja que estaban quemando. Pues todas las televisiones de todos los países que nos podemos imaginar. Porque hoy se votaba algo en el Parlamento Europeo, ¿no? Eso que nos comentabas en el vídeo, se votaba esa resolución de ayuda a Ucrania, pero no tenía que ver con esto en realidad las protestas en Bruselas. Es un tema evidentemente que, lo digo porque ha habido alguna confusión en algún foro y demás. Todas las protestas de hoy, en realidad, entiendo, eran una continuidad de lo que ya estábamos viviendo efectivamente en Francia y en otros puntos de la geografía europea hace unos días. Bueno, tiene algo que ver, luego me paro en eso, pero efectivamente esto no es directamente relacionado con Ucrania. Yo creo que al final la cuestión del campo, que a lo mejor pues es muy... Yo no es el tema que más trabajo, ¿no? O sea, yo evidentemente lo que más trabajo es política internacional, pero lo que puedo seguir por mi trabajo de la política agraria es un tema que a lo mejor ahora sí que tiene más difusión y nos llama la atención, pero que decir, es un tema de una importancia capital. La PAC, que tiene todo un sistema de la política agraria común, ¿no? Que sí que nos sonarán pues las cuotas, las decisiones, la financiación y demás. Bueno, pues al final la Unión Europea, aunque el campo sea un concepto que muchas veces parece muy lejano, ¿no? Espacialmente, para nosotros, en mi caso no, porque yo vengo de provincia, ¿no? Pero quiero decir, pues tiene una importancia muy grande para Europa, que ha intentado mantener siempre el mercado
agrícola subvencionado para tener un cierto grado de soberanía alimentaria. Lo hemos visto con otras cadenas de valores, ¿no? Que cuando se interrumpe la cadena comercial y no era capaz de entrar un paracetamol, porque no fabricamos un paracetamol en Europa, ni una mascarilla, pues se veía que había cadenas de suministros que eran estratégicas y que había que salvaguardar. Una cadena de suministro que siempre se ha visto que era estratégica y que había que tener un cierto control, y además que tenía un peso social muy importante, porque el sector primario hace 60 años pues no inventó la rueda, tenía incluso aún más peso social, pues la Unión Europea tenía unas políticas de defensa. Lo que hemos tenido hoy, que estoy haciendo un poco retrospectiva histórica, casi antropológica, eran unas movilizaciones del sector primario europeo en contra de la situación que tienen. Y son protestas que, en cierta manera, podemos decir que son cíclicas, que se repiten, pero que de fondo pues señalan lo que, en mi opinión, es una tendencia y una contradicción cada vez más intensa. El mundo en el que vivimos, que es evidente, está en un momento de transición geopolítica, pero también, y muy especialmente el campo, es muy susceptible a todos los fenómenos que se han incrementado en las últimas 2 décadas, como puede ser desertificación y cambio climático, como puede ser sequías, como puede ser globalización del comercio internacional, es decir, la apertura de todos los mercados del mundo, y por otro lado, la proliferación del libre comercio. Todas estas 4 que he dicho, cambio climático, sequía, etcétera, de los 90 para acá, antes de que cayese el muro de Berlín para acá, pues se veía de otra manera. Ahora mismo el campo es muy susceptible, está atravesando un proceso de transformaciones, también gracias al desarrollo tecnológico, y se encuentra con esa tensión, ¿no? De que ahora llega fruta y verdura muy barata de países terceros como Marruecos, como Turquía, como Sudáfrica. Nos encontramos con que la Unión Europea hizo una apuesta muy fuerte desde hace 35 o 40 años por el libre comercio, y que entonces tienes a países que están exportando gratuitamente a la Unión Europea sin cumplir los mismos requisitos fitosanitarios, es decir, usando pesticidas que para ti están prohibidos, con un dumping laboral, podemos hablar, ¿no? Porque las condiciones de trabajo que tienen son muy precarias. Entonces, el campo, como todo el mundo, está en transformación, y en Europa es especialmente sensible, y hay muchos flecos. Y esos flecos, pues hoy los he intentado explicar un poco en el vídeo, y varios, pero bueno, no me quiero adelantar. Bueno, acordaos que vamos a estar atentos al chat para ir resolviendo un poquito las preguntas. Lo digo porque este es un tema que puede generar una cierta confusión. Es importante entender en estos ciclos de movilización europea no solo el componente en sí de los reclamos, sino también cómo se puede capitalizar políticamente esto, porque bueno, sucede evidentemente a meses, a escasos poco más de 3 meses para las elecciones europeas. No sé, Néstor, si estas protestas crees que podrían tener algún peso en alguno de los, sobre todo en los principales focos, claro, de movilizaciones a día de hoy. Bueno, desde luego lo tiene. Hay que señalar que además el sector agrario, como los camioneros o tal, ¿no? Tiene una capacidad de tensionamiento muy grande, porque si ellos paran o son capaces de bloquear, como ha pasado en Francia, el entorno de los grandes mercados, tiene un impacto directo, ¿no? Hay que decir que este malestar se lleva gestando mucho tiempo, y ahora me meto a hablar de algunas de las reivindicaciones y demás. Pero bueno, básicamente la demanda que tienen ellos es que se reforme casi estructuralmente el mercado. Hay de todo, ¿no? Porque había ganaderos, había agricultores. Dentro de los agricultores los hay de secano, de regadío, de toda Europa. Hay zonas que son productoras de cítricos, otras que compiten entre sí, como podrían ser la cuenca mediterránea, que tiene producciones similares. Pero bueno, de fondo es un movimiento muy potente, con mucha capacidad de transgredir en los medios de comunicación, y sobre todo que tiene un arrastre social significativo e importante. Entonces yo creo que sí, que los propios gobiernos europeos toman nota, porque además hay que decir una cosa aquí, que yo lo comentaba en mi Twitter. Hay un componente ideológico, claro. Detrás de estas protestas del campo hay un gran debate ideológico que está soterrado, que yo diría que ni siquiera está saliendo un poco a la superficie, porque está siendo apabullante la imposición de una de las dos opciones, que es que estas movilizaciones, que son tan importantes, que como digo, arrastran tanto, que tienen que ver con un sector estratégico, que afectan a todos los países y a todos los electorados, ha habido un debate, y yo lo veía hoy cuando estaba allí en las manifestaciones, entre la extrema derecha, que intentaba capitalizar las movilizaciones. Además tiene mejor implantación allí, ¿no? Objetivamente hablando podemos hablar de si el mundo rural es más o menos conservador, pero bueno, quiero decir, y señalando lo que ha sido el Green New Deal, el Pacto de Restauración de la Naturaleza que ha aprobado la legislación europea, es decir, señalando el ecologismo como, ojo, es que en esta deriva
de cambio climático y demás, hay una sobreregulación enorme. Y esto está siendo un problema fundamental, de que están imponiendo restricciones al riego, de que están obligando a poner una parte de la tierra en barbecho porque para no agotar los suelos. Y veías tú que calaba, ¿no? Y yo, por ejemplo, a nivel de España, veías que ahí estaba la plana mayor de Vox, muy bien cubierta por los medios de comunicación, y apenas veías eurodiputados españoles. Estaba Manu Pineda por Izquierda Unida, yo no he visto ninguno más. Y por otro lado, pues veías eso, en un menor tono a la izquierda radical o a la socialdemocracia, que señalaban un poco pues la necesidad, los socialdemócratas, la necesidad del ajuste, y gente de la izquierda radical que señalaba los tratados de libre comercio y a la desregularización del mercado, ¿no? Que cada vez hay una concentración más grande de la tierra. Pero digo que esto es importante porque tú dices, ¿esto tiene impacto en las elecciones europeas? Bueno, tiene impacto en todo, en mi opinión. Hay una cosmovisión ahí, como digo, una disputa ideológica de qué es el campo, por qué estamos así, ¿no? Y yo veo el discurso de la extrema derecha muy sólido, o más que muy sólido, que está calando muy bien. Y que hoy tenía una presencia enorme, y veíamos como muchos de los partidos de la extrema derecha europea, yo que sigo la política europea, estaban hoy sacando pecho y mostrándose entre los manifestantes. Bueno, nos preguntaban por aquí por el chat, Néstor. Nos pregunta Mario, ¿las movilizaciones de España las apoya Desocupa y Hogar Social? Y nos pregunta si en el resto de Europa es un poco así el perfil ideológico, que es en realidad lo que has estado comentando ahora mismo. Pero, bueno, tiene sentido también abrir el debate de si en alguno de los países en Europa estas movilizaciones las está capitalizando quizá algún partido de, como comentabas, de la izquierda radical o de la izquierda revolucionaria o de la izquierda marxista en general, o si está siendo más, digamos, algo transversal, ¿no? La capitalización por parte de la ultraderecha. Que además vemos que, que es variante tanto ideológicamente en los distintos países europeos como también en su grado de implantación y en su grado de conexión con determinadas demandas, porque esa es otra de las cuestiones cuando analizamos las derechas radicales en Europa, ¿no? La diversidad ideológica y las particularidades nacionales que tienen, que en algunos casos son incluso mayores que las que pueden tener los bloques de las izquierdas europeas. Bueno, efectivamente, yo creo que es delicado. El sector agrario no es una cosa homogénea. No es homogénea la Unión Europea, ¿no? Son 27 estados y cada estado es de su padre y de su madre. Yo digo que ideológicamente y discursivamente se señalan los problemas del campo, los problemas del mundo rural, y se hace un enfoque, yo creo, ideológico desde partidos de extrema derecha o de la derecha conservadora al cambio climático. Y en Europa, en la bubble, ¿no? En la burbuja europea, es un debate muy recurrente, ¿no? La votación más ajustada que ha habido en esta legislatura del Parlamento Europeo ha sido sobre la ley de la restauración de la naturaleza. Entonces nos da un poco la idea de esa disputa ideológica que existe. Pero como digo, no es homogéneo. Por ejemplo, el comisario de Pesca y Agricultura es Janusz Wojciechowski, algo así. Evidentemente estoy seguro de que no se pronuncia así, pero es por el apellido os habéis dado cuenta de que no es de Vejer, de la Frontera, sino que es de Polonia. Es de Ley y Justicia. Es decir, este es el tipo que está aplicando o dirigiendo el enfoque de la política agraria. Y Polonia ha sido un país que ha tenido movilizaciones muy significativas. También Hungría. También Alemania. Entonces vemos cómo o en Italia había una gran movilización y ahí gobernaba Meloni, Orbán, y Ley y Justicia gobernaban hasta hace 2 días en Polonia. Entonces, al final las movilizaciones expresan un malestar y un problema objetivo, y yo creo que el tema es cómo lo intenta capitalizar cada país y cada organización política, ¿no? En el caso de Orbán, como casi siempre y casi todo, es un señalamiento a la élite europea, ¿no? Y ahí es señalado a la política agraria común. Es decir, tienes movilizaciones en tu país, pero señalas a la política agraria común. Y bueno, pues hay en otros países, como puede ser en Francia, donde sí que ves a sindicatos de izquierda llamando a apoyar la movilización, o organizaciones políticas de izquierda con presencia allí. En España es cierto que hay quizá un corte más conservador, porque el campo siempre ha sido más conservador en España. Pero bueno, ves como que también hay organizaciones como COAG, que no tienen esa marca tan a la derecha, que también están presentes, ¿no? Entonces es muy, muy heterogéneo. Como digo, los dardos, si hay que apuntar a alguien, serían a un comisario perteneciente a Ley y Justicia, al partido polaco. Entonces, bueno, hay que hacer esa cierta relativización. Porque en cada país opera una lógica, pero siempre sí que podemos decir que hay un enfoque, ¿no? Hacia Europa, hacia ese mal superior. Y bueno, luego hay reivindicaciones concretas que son ciertamente una cuestión de responsabilidad de Europa. Como son, en primer lugar, lo que yo he dicho, los tratados de libre comercio. Es decir, si se firma el tratado de Mercosur, que de hecho una de las imágenes que estáis viendo en pantalla pide Stop European Union Mercosur
Tratado de Libre Comercio, pues eso es porque la entrada de soja, de vacuno argentino, de soja brasileña, reventaría a la baja el mercado, porque los costes de producción son mucho más pequeños, incluso en este caso, pues no tendríamos ni que hablar a lo mejor de dumping laboral, ¿no? Que podríamos hablar de él, pero quiero decir, es que la productividad del suelo de soja en Paraguay y en Brasil es enorme, ¿no? No es compatible con nada. Entonces, a la hora de alimentar a las cabezas de ganado, se va a comprar pienso proveniente de América del Sur. Entonces, si se apuesta por el libre comercio, las consecuencias indirectas de eso, claro, nosotros exportamos sector terciario y más D y todo lo que sea, pero tú estás recibiendo materia prima sin aranceles. Y entonces, uno de los focos que piden es que el libre comercio sea regulado en el sector agrícola. Otro de los temas que piden es que se aplique la misma política fitosanitaria, es decir, que el uso de pesticidas, de productos químicos, de regulación de los productos que se usan para el crecimiento de las plantas o para la alimentación del vacuno, del porcino, de lo que sea, de la carne, sea equivalente. Porque a día de hoy, por ejemplo, eso sí que es claro, pasa con los cítricos de Sudáfrica, o pasa con el tomate marroquí, o pasa con las hortalizas turcas, que, bueno, pues no solo tienen una mano de obra mucho más barata, que sería otra de las condiciones, el dumping social, es decir, estamos comprando con unas condiciones laborales que aquí estarían prohibidas, pero es que además están usando fertilizantes que a nosotros se nos prohíbe por el impacto que tienen en el medio ambiente y que por tanto yo para suplir ese efecto tengo que usar unos fertilizantes más caros que me encarecen el precio y demás, ¿no? Yo creo que he dicho 4 de las grandes reivindicaciones: libre comercio, dumping laboral, lo que tiene que ver también con la competencia desleal y la producción de los fitosanitarios. Y paro brevemente en una excepción que sí que se veía y se hablaba hoy, que era la de Ucrania. Porque a Ucrania también, dentro de esta lógica de la Unión Europea, con tal de garantizar que Ucrania tuviese un apoyo extra por parte de Europa, se ha permitido que todo el grano ucraniano, que ojo, Ucrania ya era uno de los principales exportadores de grano, o sea, no hemos empezado a comprar grano ucraniano, pero que todo el que quisiese entrase libre de aranceles. Entonces, claro, países productores de grano como España están produciendo a pérdidas, porque como está entrando grano tan masivamente, encima con dificultades para la exportación a través del Mar Negro, recordemos que primero se intentó sacar también por vía férrea, es decir, por tren, hacia Europa, la Europa continental, ha hundido los precios. El pollo lo mismo. Entonces, Ucrania era hoy, por ejemplo, también omnipresente en las reivindicaciones que tenían los granjeros. El tema, de hecho... de explicación, o estoy divagando un poco. No, pero tiene sentido. Además, el tema del acuerdo con Mercosur, que como bien tú también sabes, lleva siendo un tema de discusión también por parte de los gobiernos latinoamericanos durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años. Y es curioso, ¿no? Esta doble tensión que genera, o esta rearticulación en doble dirección que genera de los sistemas de clases en las distintas regiones, ¿no? Porque al mismo tiempo que en América Latina genera la consolidación del modelo agroexportador y refuerza las históricas clases dominantes latinoamericanas, que son las clases poseedoras, grandes tenedores de la tierra, que se utiliza para producir y exportar al mercado europeo y al mercado norteamericano, al mismo tiempo que generas eso, que es un beneficio estructural también para la economía europea, porque a través de ese comercio o ese intercambio desigual con América Latina te permite desarrollar otro tipo de actividades. Tú las has comentado, ¿no? Entre otras cosas investigativas, tecnológicas, que te permite ser más competitivo en el régimen internacional capitalista en general. Luego hace eso también, te genera tensiones a la interna con determinadas clases dentro de la geografía europea, ¿no? Que son justamente las clases productoras de materias primas, que en muchos casos, sobre todo los trabajadores del campo, son los que se ven perjudicados por eso, que en realidad es estructuralmente beneficioso para el capitalismo europeo, porque el abaratamiento de costes y la posibilidad de obtener materia prima de forma tan rentable en América Latina te permite diversificar tu propia economía, pero también te genera esa tensión tensión dentro de las clases del propio continente europeo, ¿no? Y es muy curioso porque no tiene una solución fácil dentro de los límites que establecen las negociaciones entre las dos partes. Y además es una negociación, por cierto, que tú también sabes bien, que generalmente que está históricamente trabada, ¿no? Por
entre otras cosas, la diversidad de gobiernos que hay siempre en América Latina, ¿no? En esta lógica pendular, en esto que hemos comentado tantas veces, esta ida y venida de los gobiernos desarrollistas relativamente industrialistas en América Latina en contra de los gobiernos que apuestan por el modelo agroexportador, pero que en última instancia no es el bloque de los gobiernos desarrollistas en América Latina nunca es lo suficientemente fuerte ni durante el suficiente tiempo como para poder salir de esa lógica, y por tanto estas tensiones entre el campo europeo y el campo latinoamericano permanentemente se van a seguir produciendo, y al final pues también los reclamos históricos de por el proteccionismo económico siempre se han dado por parte de las clases agrarias y del empresariado agrario en el continente europeo. Curiosamente, mientras en el empresariado agropecuario en América Latina suele ser a la inversa, ¿no? Que el proteccionismo, por lo general, suele ser algo que va en contra de sus propios intereses de clase. Sí, no, bueno, ahí sí nos pusimos casi con un análisis materialista histórico en términos marxistas, hablando también desde un punto de vista ideológico, pues es verdad que se ha señalado siempre que los pequeños propietarios de tierra o de pequeñas extensiones o de ganaderos, pues por su condición de propietarios y en una tendencia de concentración de capitales y de concentración de la propiedad que se lleva viviendo en Europa desde hace ya varios siglos, no de ahora, pues bueno... Desde los cercamientos. Los conservadores del orden que establecido. Claro. Pero bueno, no quiero hacer ese análisis sin más porque es más complejo. Pero ciertamente, desde un punto de vista materialista, se podría decir eso. Luego hay experiencias y alternativas porque... Bueno, está visto que al final el campo en Europa objetivamente está subvencionado. Pero quiero decir, sí, es verdad, se mantiene artificialmente. Pero bueno, es que es un tema estratégico. O sea, si no compras las tesis del Estado mínimo, hay veces que hay que decir eso. Coño, igual hay que producir microchips más caros en Europa para que si hay un bloqueo o una guerra en el Mar del Sur y Taiwán no puede exportar, tengas. O porque si China tiene una epidemia, no eres capaz de tener EPIs para los hospitales. Pues resulta que la agricultura sí. Y eso se ha tenido claro. Lo que pasa es que cada vez hay más contradicciones porque tienes que, en primer lugar, poner en común 27 modelos agrícolas en 27 países distintos. Y de pesca. La pesca va por cuotas, pero la agricultura, bueno, sí, va también por cuotas, se financian algunos años unos cultivos más que otros, pero es que, bueno, Italia y España producen aceite de oliva y también producen vino. Entonces, ¿cómo lo regulas para que funcione? Y no solo eso, sino que además, aunque tú tengas esa regulación, tienes que compras de fuera, lo que entra de fuera no tiene las mismas condiciones, entonces, evidentemente, es un equilibrio muy complejo. Pero lo que es cierto es que la Unión Europea no puede sorber y soplar. Ya ves que me cuesta hasta decirlo. Si apuesta por los tratados de libre comercio, hay una tendencia clarísima del campo a que bajen el margen de beneficios. Y hay muchos ámbitos que estaban ya tensionados al punto de estar a pérdidas. ¿Por qué? Pues por muchas cuestiones, porque lo que entra es más barato, pero porque también hay menos recursos, como puede ser el agua, porque también cada vez hay una limitación de los fitosanitarios, aunque es un mito también, quiero decir. Cada vez es más barato producir en el campo, porque cada vez hay más desarrollo tecnológico, pero bueno, quiero decir, hay ciertos costes que se incrementan, entonces hay una contradicción clara, y entonces es lo que decimos, la Unión Europea o sopla o sorbe, y bueno, pues el dinero no es infinito, pero ahora mismo se ha vuelto a poner encima de la mesa. La PAC se come hasta un 30% de los presupuestos europeos, de una de las partidas, porque es que los presupuestos europeos son cosa compleja, hasta un 30%. Igual hay que poner más, o hay que poner menos, o ¿qué hacemos con este tema? Bueno, pues es la contradicción que ha salido hoy y que, como digo, pues para mí es interesante porque tiene muchas variantes. Una variante ideológica, una variante cara a las elecciones y luego también un tema climático, ¿no? Las producciones que estamos teniendo están adaptadas a un momento en el que el cambio climático, el avance de la desertificación y la menor escasez de lluvias están produciendo todo esto. Pues evidentemente no. Pero bueno, como tampoco tenemos diseñado una política comercial que sea coherente con las necesidades del campo. Porque si estamos permitiendo que lleguen temporeros a trabajar las tierras, incluso intracomunitarios, porque vienen población rumana por toda Europa a producir al campo porque no es capaz de garantizar unos salarios mínimos, o al revés, que lo compras de fuera sin garantizar esas condiciones, bueno, pues esas contradicciones están encima de la mesa. Bueno, gracias, por cierto, muchísimas gracias a Tizona, que acaba de regalar 5 subs aquí en el chat para que lleguemos a ese objetivo que teníamos para el directo de hoy, así que muchísimas gracias por el apoyo, que ya sabéis que es absolutamente fundamental para que hagamos este trabajo. Es crucial que nos estéis apoyando aquí en Twitch,
bueno, vamos cumpliendo los objetivos, vamos cumpliendo las metas que nos ponemos, gracias a no solo que nos apoyéis con las suscripciones, sino también que estáis aquí en sí viendo los directos. Hoy más de 300 personas aquí, el resto de días por encima de las 500. Recordad que todos los días a las 9 de la noche estamos aquí en directo, salvo viernes o sábado, que depende un poco del día en concreto, y que cuando haya algo de urgencia vamos a entrar en directo todas las horas que haga falta para contároslo. Así que es importantísimo que, aparte de las subs, que una vez más le agradezco enormemente a Tizona, bueno, que nos sigáis aquí en el canal de Twitch, que eso es totalmente gratuito, marcar el botoncito de seguir y marcar la campanita, que nos ayuda un montón. También muchas gracias ahora a Miki por esta suscripción que acaba de darnos. También con Prime, por cierto, que ya sabéis que con Prime son totalmente gratuitas las suscripciones. Si tienes una suscripción de Amazon Prime, si estás suscrito o suscrita a esa plataforma, tienes incluido una suscripción a cualquier canal de Twitch totalmente gratuita, que aunque sea gratuita, eso sí, a nosotros nos ayuda también un montón. Y le agradecemos muchísimo. Y también muchas gracias a Birrak, a Sergio, que se ha suscrito también con Prime hasta el principio del directo, y muchas gracias a El Carte, que nos dio una suscripción de regalo fuera de directo, así que no le pudimos agradecer, y también a El Listón. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, y bueno, seguimos en el directo. Nos preguntaba, vamos a ver qué más había por aquí. Pues mira, nos pregunta Misco, Néstor, sobre la posición de los liberales y los anarcocapitalistas de estas protestas. Creo que es interesante, sobre todo dentro del Parlamento, de lo que son la correlación de fuerzas en el Parlamento Europeo, la posición de los liberales, ¿no? Porque el anarcocapitalismo, de momento en Europa, no tiene una implantación demasiado grande en términos parlamentarios. No. Desde luego a nivel anarcocapitalista pues no conozco, porque no se da, ¿no? O sea, a nivel liberal, bueno, pues al final aquí siempre las costuras saltan un poco y se hace un encaje de bolillos por parte de todas las formaciones, ¿no? Todos los partidos, no hay ninguno que salga diciendo, todas las familias políticas europeas, desde ID, Identidad y Democracia, que es el que más está en la extrema derecha, ¿no?, hasta The Left, el grupo de la izquierda verde, la izquierda radical, ¿no?, que mantiene la familia comunista dentro, pues todo el mundo termina haciendo un apoyo a las movilizaciones en mayor o en menor medida, ¿no? Pero todas, por lo menos, aprovechan para atizar a la Comisión Europea. Lo que digo, que como este problema es tan amplio y se va tanto de sí, ¿no?, pues muchas veces depende mucho del partido y de la lógica. Pero yo insisto mucho en que aquí hay una dimensión ideológica donde los liberales igual lo tienen un poquito más difícil, pero que te terminarán señalando burocracia o exceso o tal, o que hay que agilizar las cosas, ¿no? No conozco exactamente la posición de Renew, porque todavía no se ha votado nada. Seguramente la semana que viene hay pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, y ahí sí que se debata y veremos las posiciones. Pero, como digo, al final, ¿cómo lo afrontas? Pues desde la izquierda radical, que plantea que el problema es eso, el libre comercio, la desregulación del mercado, la entrada de fondos de inversión para comprar grandes extensiones de tierra, y entonces ellos quieren poner el foco ahí, y la derecha lo pone en el tema del ecologismo como mal mayor, y como eso ha derivado en una amenaza para el modelo tradicional, como hay una sobreregulación y demás. Entonces, al final, para afrontar el mismo problema, todos están de acuerdo. Esto es un problema, hay que cuidar a nuestro campo, hay que cuidar a nuestros agricultores, y cada uno pone el foco donde quiere. Pues ya digo, he leído algo de algunos liberales, de los liberales de Alemania y demás, que también apoyan las movilizaciones y dicen que lo que tiene que haber es menos trabas, y en cierta medida, quizá la agricultura es el sector donde hay una mayor tendencia conservadora de todos los partidos, en general de todas las corrientes ideológicas, en términos proteccionistas. Porque es que el sector primario se asocia directamente a bolsas muy grandes de población y a sectores muy importantes del territorio, que lo vertebran completamente, y que por tanto, pues bueno, si al final se moviliza el campo, que sea mayor o menor, que aporte más o menos al PIB, pues es la aceituna en España, es el valor simbólico, son pueblos enteros. Pues es la patata en otro lado. O sea, pues bueno, pues al final, como digo, todos se posicionan en contra, y la cuestión es dónde ponen el acento. Extrema derecha en el ecologismo, como mal de todo. La izquierda, ojo, una izquierda impotente con muy poco recorrido, pues lo pone en otros lados, porque no está siendo muy visible, no está siendo capaz de capitalizar el descontento en ese sentido. Vale, tenemos alguna pregunta más. Vamos a ver aquí por el chat. No, efectivamente, narcocapitalismo en Europa, todavía representación parlamentaria nula o marginal, desde luego.
También es cierto que tendrían en todo caso posiciones distintas al anarcocapitalismo que conocemos por ahora, que es fundamentalmente el de Argentina y en parte también el de Estados Unidos. Y vamos a ver, alguna preguntita más. Pues mira, nos preguntaba antes Igor, ¿puede haber un I+D+I autosuficiente y soberano sin sector primario y secundario soberano? Que es uno de los debates, ¿no?, que se pone encima de la mesa. Ahí hay posiciones, evidentemente. Bueno, yo la mía... Bueno, que casi que podríamos hablar que es soberanía en el siglo XXI en esta parte del mundo, ¿no? O sea, se podría relativizar el concepto de soberanía y así nos ponemos como Foucault, que es el poder es todo, ¿no? Y se ejerce en todas las direcciones y eso ya como que lo relativiza, ¿no? Si el poder es todo, también queda relativiza el peso. Yo es que, como veis, tengo ahí un deje pedante que intento corregir porque hice ciencia política y empecé la tesis doctoral también en teoría política, ¿no? Pero es imposible. Pero bueno, quiero decir, pues es... La Unión Europea como proyecto nace en torno a pues, lo que hemos estudiado en el instituto, el tema del carbón y el acero, ¿no? Y la energía atómica, es decir, siempre ha habido un conocimiento básico de que Europa, por condiciones geopolíticas y geoeconómicas, pues si no tenía una protección de ciertos sectores estratégicos, iba a tener difícil competir en un mundo que se iba globalizando y que tenía unas tendencias muy claras, ¿no? Muy marcadas desde antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, yo diría que la Unión Europea siempre ha tenido esa apuesta. El tema es, ¿la soberanía para quién es o cómo se ejerce, cómo se practica? Bueno, yo creo que se está dando un debate a raíz de la pandemia, a raíz del creciente enfrentamiento entre Estados Unidos y China, por ejemplo, de traer de nuevo cadenas de suministro, de relocalizar. Hay un cierre proteccionista, yo diría, en todo el mundo. Y en la Unión Europea también. Y la pandemia lo trae más a colación. Pero también, por ejemplo, aunque no es lo mismo, se ha dado con más viveza el debate sobre el ejército europeo, sobre la autonomía estratégica europea. ¿Por qué? A raíz de las tensiones con Estados Unidos y con China. Entonces yo creo que sí que hay una tendencia, pues no sé si a reforzar la soberanía, porque yo entraría a debatir el término, pero sí que hay ese deje, ¿no? Esa nueva concepción, y yo creo que efectivamente la Unión Europea o la dirigencia europea, que yo no sé qué es la Unión Europea, ¿no? O sea, no, si me dicen si me siento europeo, abrimos un debate, ¿no? No lo quiero abrir, pero quiero decir, abriríamos un debate. Pero bueno, quiero decir, la dirigencia europea yo creo que tiene claro que el orden actual, internacional y económico, obliga a tener un cierto repliegue y garantizar un control de ciertos sectores estratégicos. Bueno, nos preguntaba también por aquí si hay alguna posibilidad de hacer un cambio sistemático en el sector agrario como hizo Japón, aumentando la calidad radicalmente al no poder compararse la producción en masa de países terceros. Bueno, que ese sería un poco alguna de las propuestas de alguno de los sectores también. Lo que tiene que ver con la tecnologización total de la producción. Yo no soy experto yo en tecnología industrial, ni soy ingeniero agrónomo, evidentemente. Yo lo que veo es que es muy difícil que haya un cambio estructural, porque es lo que estamos viendo. O sea, ni siquiera ha pasado nada y el campo tiene mucho peso. Las decisiones tan radicales en la Unión Europea tienen costes muy grandes en términos políticos y requieren de acuerdos muy amplios, y el sector primario en Europa es muy importante y muy simbólico. O sea, en España mismamente, que es el ejemplo que más cerca nos pilla a todos, ¿no? O a casi todos, hace que sea impensable que a lo mejor hablásemos de una desaparición total y que digamos, bueno, cambiamos esto y pasamos a una producción de cierto tipo, y entonces los mares de plásticos de Almería y Murcia los desmantelamos, y las agrociudades que dependen de ello que se reindustrialicen. Pues a corto plazo parece difícil, y yo diría que por la inercia y por el peso que tienen es complejo que pueda ser a corto plazo así. A ver qué más tenemos por aquí. Dice Carallo si se podría comparar al votante o a la sectores agrarios y ganaderos en Estados Unidos que votan a Trump con el caso de Europa hoy en día, en el sentido de el vínculo que estas protestas tienen con algunos sectores de las derechas radicales europeas. Yo creo que son sectores relativamente distintos, entre otras cosas porque los modelos agrarios europeos son distintos al modelo agrario estadounidense, pero políticamente sí podría llegar a tener algún deje en la representación política en algunos casos, o en el intento de representación política, en esta idea de los discursos, lo que comentaba Néstor antes, ¿no? De quién es el responsable para las derechas radicales europeas de los problemas del campo. Bueno, pues el cambio climático, los activistas climáticos en realidad en muchos casos, esta idea conspiranoica de la Agenda 2030, todas estas cuestiones, que eso en parte también lo ha tenido el trumpismo en el campo estadounidense. Ha tenido esas referencias ideológicas, esa ideologización del problema del campo, en muchos casos vinculado con tendencias de la
bueno, de las teorías de la conspiración, porque la cuestión de la Agenda 2030 es una teoría de la conspiración, es una lógica de la conspiración, al fin y al cabo. Bueno, yo creo que sí, y que la extrema derecha, como digo, está intentando replicar y jugar esa lógica, y creo que es un campo muy bien sembrado, porque, bueno, pues por inercia histórica a lo mejor, y por lo que decíamos, incluso de un análisis materialista y de clase, nunca ha tenido mucha implantación la izquierda, pero ante un problema tan grande como... bueno, es que está entrando el grano de Ucrania, y en mi pueblo, en Salamanca, pues están vendiendo a pérdidas los productores de trigo. Entonces, pues el discurso proteccionista, que en el caso de Ucrania pues no es tan así, pero quiero decir, un discurso proteccionista contra las hortalizas marroquíes que entran sin la misma regulación en pesticidas, está siendo más eficaz desde luego por parte de la extrema derecha. Entonces yo creo que sí que hay un caldo de cultivo óptimo para ello, y creo que ellos lo están articulando. Y ojo, todo indica, desde hace tiempo, que la extrema derecha va a obtener unos resultados espectaculares en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, y que hay un riesgo de que se rompa por primera vez el equilibrio político que ha regido desde la fundación de la Unión Europea hasta hoy, que era esa gran coalición de socialdemócratas, populares y liberales, y que por primera vez el Partido Popular Europeo, que con Manfred Weber a la cabeza tiene posiciones cada vez más revisionistas de ciertos acuerdos y pactos históricos, pudiese intentar negociar con lo que han sido las dos derechas radicales, las dos extremas derechas, ID, Identidad y Democracia, y ECR, que tienen diferencias entre sí en política internacional o en distintos aspectos, pero que coinciden en hacer un cuestionamiento total de la agenda climática, de gran parte de los acuerdos en materia de derechos civiles, reproductivos, de feminismo, de matrimonio del mismo sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una matriz común que si salen los números, podríamos estar diciendo que, o sea, sin duda alguna, estas elecciones del Parlamento Europeo son trascendentalísimas. Son las primeras que vivo enteras, entonces quizá a mí me lo parecen más. Pero objetivamente hay mucho juego. No, lo son. De hecho, hace no mucho lo charlábamos aquí en el canal con Pablo del Amo, y era un poco esta misma lógica, ¿no? De cómo la posibilidad de que el resultado, de que la aritmética electoral dé una opción a las derechas, a la derecha tradicional, a la derecha conservadora, a los democristianos en el Parlamento Europeo, de alinearse definitivamente con las derechas radicales europeas, que es una posibilidad que aritméticamente se puede dar y que políticamente se puede dar, porque lo veníamos comentando en estos últimos directos, ¿no? Como hay bastantes fuerzas políticas de la derecha europea que en clave nacional están mirando hacia las derechas radicales, hacia las nuevas derechas radicales o las incipientes derechas radicales nacionales para los pactos de gobierno o para los acuerdos discursivos o programáticos en muchos casos, en mayor medida de lo que lo están haciendo con los sectores liberales o con la socialdemocracia. El caso de España, sin entrar en valoraciones, es uno de esos casos, de hecho. El hecho de que el Partido Popular en España, pero otros muchos también partidos de la derecha tradicional o de la derecha conservadora en España, estén prefiriendo las alianzas electorales, discursivas, parlamentarias, de muchos ámbitos, con los partidos de las nuevas derechas radicales europeas, en lugar de las grandes coaliciones históricas con la socialdemocracia europea, es un dato no menor. En Suecia también se ha visto. O sea, es una tendencia, y el Parlamento Europeo, yo estoy de acuerdo contigo, que estas elecciones europeas son las más importantes, al menos de las que yo he podido seguir con relativa conciencia. No, van a ser trascendentales, sin duda alguna. Hay que poner los ojos, quedan unos meses, y al final es que hasta el 70% hay siempre un poco de tendencia, ¿no? De cómo se contabiliza, pero hasta el 70 o el 80% de la legislación que se aplica en el día a día depende de la legislación europea. Son transposiciones que se hacen, luego se tiene que relativizar, pero efectivamente el margen que hay, ojo, que el Parlamento Europeo es una fachada democrática para una institución que no lo es, porque la Comisión Europea y el Consejo Europeo no tienen una elección popular clara. Entonces, bueno, va a ser muy importante, sea como sea, va a ser muy importante. No sé si estamos casi fuera de tiempo, si hay alguna pregunta más que queráis hacer antes de me voy a retirar al final. Eso iba a comentar, Néstor, que igual, como al final se nos ha caído el bloque de América Latina después, igual lo dejamos como un directo express, porque había que hablar de esto. Entre otras cosas porque tenemos tantos temas que se nos están echando encima en las últimas semanas que quizás si no hablábamos hoy de las protestas, igual el resto de temas de la política internacional nos lo iban a impedir en las próximas semanas. Así que nada, no sé, Néstor, si te parece que cerremos aquí, directo bastante express, uno de los directos más express que hemos hecho, pero
Pero bueno, lo importante era que quedasen claras las claves de lo que está pasando. A ver en cuántos canales periódicos del mundo hispanohablante están dedicándole hoy una hora a la crisis del campo. Desde luego falta alguna voz más experta para poder poner mejor los puntos, pero bueno, espero a ver con qué profundidad e interacción con los suscriptores lo hay. Pues lo hay porque Descifrando la Guerra es un proyecto que pone en el centro esto, ¿no? Tampoco también lo que no es siempre mainstream, y lo hacemos además escuchando lo que pedís y lo que hacéis, y ahí intentamos estar siempre. Pero bueno, si hay alguna ronda más de preguntas, pues se responde, si puede.